Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora están viendo el video. Este video quiere complementar un poco una parte que tiende a cerrar los contenidos hacia la prueba 2, que es propiedades, planta y equipo. Solamente una parte introductoria que tiene que ver con la valorización inicial y el desgaste, la depreciación que sufre la propiedad, planta y equipo cuando se consumen esos beneficios. Esencialmente en dos líneas, que es en cuando pasa el tiempo, o el otro método que es con la cantidad producida, los kilómetros que recorre, el número de unidades fabricadas, el número de lotes, de procesos, alguna otra medida que quizás no sea tan correlativa con el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros veíamos el concepto de los inventarios, decíamos, mira, uno necesita ciertas cosas para obtener el inventario. ¿Por qué? Porque el inventario es un activo de corto plazo. Entonces, ¿qué podríamos distinguir un inventario de una propiedad, planta y equipo? Esencialmente que el inventario, para la mayor parte de las empresas, quizás con excepción de alguna empresa inmobiliaria o constructora, son activos de corto plazo, no se deprecian y en el fondo están para su venta o para su consumo en el curso habitual de las operaciones. Una propiedad, planta y equipo es distinto, debe ser un activo de largo plazo, por lo tanto sus beneficios se van consumiendo a través del tiempo. Y eso se mide esencialmente con la depreciación, con excepción de los terrenos. Los terrenos prácticamente nunca se deben depreciar porque la vida útil de un terreno es indefinida, no es infinita, es indefinida. Entonces tú dices, va a durar 100, 200, 500, 1000 años, no sabemos. Entonces, como no sabemos, no se desgastan los terrenos. Todo el resto de las propiedades, planta y equipo son desgastables o depreciables o amortizables, como le llaman los españoles, basado en alguna medida, en el tiempo o en otras características. Entonces uno dice, mira, dentro de las propiedades, planta y equipo generalmente están los vehículos, el mobiliario, el equipamiento, la infraestructura que tenga la empresa, los edificios, los puentes, la señalética, las obras de vialidad, etc. ¿Sí? Pero también pueden haber propiedades, planta y equipos menos convencionales. Por ejemplo, un zoológico podría perfectamente depreciar a sus animales. Entonces ahí uno dice, habrían ciertas cosas que uno debería contemplar dentro de las propiedades, planta y equipo para que entren dentro de una definición más clara. Entonces uno podría decir, por ejemplo, que una propiedad, planta y equipo esencialmente es un activo no corriente, de partida, o sea, digamos que esto va a ser de largo plazo, ¿sí? Sus beneficios se generan por varios periodos, por varios años si quieren, o por más de un ciclo operacional del negocio. Entonces un auto te dura 3, 4, 5 años, ¿sí? Y además, bueno, que cumpla con todas las características de un activo, o sea, que tenga control, que se pueda valorizar, que surja a raíz de hechos pasados y que tenga esencialmente el potencial de generar beneficios económicos futuros. Pero además, que se vaya a ocupar con fines productivos y o administrativos. Eso hace la diferencia, esencial. ¿Por qué? Porque podrían haber perfectamente algunos autos, tú eres un concesionario de autos, que son inventarios, que no son los automóviles o los camiones, no son una propiedad, planta y equipo. Entonces, una característica esencial y en especial de cómo se han hecho las normas para IFRS y también para las US GAAP en Estados Unidos, con el tiempo, es que el activo vale por el cómo la empresa lo va a utilizar, no lo que está haciendo esencialmente, perdón, no las características físicas, sino lo que está haciendo con ese activo. Entonces, por eso tú podrías tener los animales de zoológico, perfectamente son una propiedad, planta y equipo. Un cambio regulatorio importante se dio cuando las viñas pasaron a tener que las parras, las vides que generaban la uva, pasaban de ser un activo biológico, que esencialmente está vivo, a una propiedad, planta y equipo que se deprecia con el tiempo, porque en el fondo crecía la parra, pero tú no querías que creciera, sino que tú querías que te diese las uvas. Entonces es una máquina de generar uva, y podríamos seguir con que las vacas son unas máquinas de dar leche y así sucesivamente.
entiende? Entonces podrían ser las obras que se habilitaron, por ejemplo, las mejoras sobre un terreno arrendado. Entonces el terreno no es tuyo, pero todo lo que tú mejoraste encima, lo pintaste, etcétera, debe ser considerado parte de las propiedades, planta y equipo en esa gran categoría. ¿Sí? Entonces, por eso que una diferencia con los inventarios es que tú podrías decir, mira, hay un periodo de producción o construcción, si queremos. Entonces, dentro del valor inicial, la compañía debería ser capaz de activar, de incluir en ese valor todo lo que sea hasta este punto de acá. Ese punto de ahí va a ser la puesta en operación o la puesta en marcha, muchas veces llamada. ¿Sí? Y entonces de ahí en adelante podría depreciarse, con excepción de los terrenos nuevamente. Pero de ahí en adelante el valor del activo debiese caer. Entonces uno podría decir, mira, gráficamente esto es más o menos simple. El valor neto en libros va a ser el valor original, digamos el valor inicial, en principio, porque aquí lo vamos a hacer simple. Después vamos a meter el método del costo, de revaluación, etcétera. Pero vamos a decir, esto cae en el tiempo. Listo. Este le voy a poner valor neto en libro o valor contable, ¿sí? Para que sea más simple de entender. Entonces podría ser que esto baje hasta cero, es decir, todos los años baja lo mismo. Entonces en este caso estamos suponiendo depreciación lineal. Como todos podrán observar, todos los años es lo mismo, ¿sí? Si fuera un terreno no se deprecia. O podría ocurrirte otra cosa. Tú puedes decir, mira, este año bajó esto, después bajó esto, después bajó más todavía, después bajó menos y después llegó hasta ahí. ¿Sí? Entonces quizás depende de otra medida, como la cantidad producida, que son los dos que nosotros vamos a utilizar. Entonces, basada en la cantidad producida, podría hacer una diferencia. Por ejemplo, otra característica que distingue a una propiedad, planta y equipo es que al término de su vida útil algo debería valer, porque esencialmente son activos tangibles, si no sería un activo intangible, como una licencia, una franquicia, el pase de los jugadores de fútbol, etc. Entonces quizás este punto de aquí no es cero, quizás se deprecian solo hasta acá, y esta parte de acá es lo que vamos a llamar el valor residual. O sea, aunque pasen 1000 años, al menos va a tener este valor de rescate, muchas veces llamado de salvamento, de recuperación, que en el fondo es el computador, que fuera una propiedad, planta y equipo, cuando muera en 5, en 10, en 15 años más, igual lo desarmo y le saco algo de oro, algo de cobre, y de eso recupero algo. ¿Se entiende? Entonces inicialmente uno tiene eso. Por lo tanto, dentro de este valor inicial uno incorporaría todo lo que incorpora o que le adhería normalmente o que activaban en un inventario. Así que todo el precio que pague al contado. Entonces tenemos lo que uno está pagando si es con el Incoterm, Free on Board, FOB. Entonces además tengo que pagar el transporte marítimo y el seguro. Pero además podría tener que sumarle todos los costos de inspección, todos los costos de certificación, cualquier modificación que yo quiera hacer. Y entonces quizá algo que es menos obvio, pero que también saliera a los inventarios, es que dentro del periodo de construcción uno podría pedir dinero prestado. Los intereses generados durante ese periodo deberían agregarse, que es lo mismo que cuando nosotros en inventario hablábamos de que el banco te firma una carta de crédito. Bueno, ese costo financiero debiera adherirse al valor del inventario. Pero además, aquí siempre hay que pensar, por ejemplo, un escáner médico, que es radioactivo. En 10 años más, en 15 años más, cuando deje de funcionar, voy a necesitar otra cosa. No puedo llegar y tirar el escáner a la calle. Voy a tener que agregarle la provisión por desmantelamiento. Y esa provisión por desmantelamiento se refiere fundamentalmente
a que yo voy a invertir costo en retirarlos, darle tratamiento, dejar el sitio de construcción tal como estaba, etcétera, en el futuro. ¿Cuánto? Cuando se acabe la vida útil económica, que yo estimo que es 5, 10, 15, 20 años, lo que uno considere, pero que quizás no es así. Entonces yo sé cuánto me va a costar, pero no sé cuándo va a ocurrir, y por eso que es una provisión. Entonces tú vas a decir, mira, yo pagué 100 a los trabajadores, puse tantos materiales, puse tantos impuestos no recuperables, de aduana, etc. Obviamente no adherir el IVA, no incorporar tampoco las tres cosas que nosotros dijimos en clase que jamás iban en el valor de un activo, que era la capacitación, la promoción y además las pérdidas operativas iniciales, porque ya el activo está operativo, no debieran activarse dentro de. Entonces esas tres cosas y el IVA, que generaría el IVA crédito fiscal, no debería adherirse si fueran inventario o si fueran propiedades, planta y equipo. Y además contemplamos que como va a haber un pasivo por el otro lado, lo que valga hoy día, lo que vamos a llamar en contabilidad 2 valor presente, es provisión por desmantelamiento. Eso debería agregarse y eso hace una diferencia con la otra idea de los inventarios, ¿sí? Entonces lo importante es que estén para fines productivos y administrativos. Por ejemplo, porque uno podría tener los animales o los bosques no entran en esta categoría, o ciertos tipos de animales, si la empresa los tiene para que crezcan y faenar. Los salmones, por ejemplo, o los bosques de las empresas forestales que hacen celulosa, etcétera. O si tú tuvieras un criadero de ganado, lo engorda y lo manda al matadero. En ese caso tú no lo tienes para fines productivos administrativos, sino que lo tienes para un proceso biológico, crecer, decrecer o recolectar el fruto. Eso no es una propiedad planta de equipo. O tú podrías tener inmuebles, terrenos o edificios que se lo arriendo a terceros, o los tengo abandonados en busca de que suba de valor y yo hago una ganancia de capital, lo que se llama generalmente en la industria inmobiliaria plusvalía inmobiliaria, que haya subido de valor porque cambió el plano regulador y se vendió caro. Esa clase de activos, otro curso, contado, eso va a ser una propiedad de inversión porque el fin no es ni productivo, no es mi fábrica, ni administrativo, no son las oficinas de gerencia. ¿Se entiende? Y esa es la esencia de propiedades, planta y equipo que vamos a plasmar en el siguiente video, en el ejercicio 2 que tiene, que le vamos a hacerle modificaciones para que cumpla con las tres cosas. ¿Qué cosas debemos incorporar inicialmente? Y los dos grandes métodos de depreciación que vamos a utilizar. ¿Sí?